Os estaba diciendo que íbamos a tratar de entender los métodos de resolución dos métodos de resolución de circuitos basados naturalmente en las reglas fundamentales que nos explican el comportamiento, que dan cuenta del comportamiento de los circuitos, que son los lemas o las reglas de Kirchhoff, de las mallas y de los nudos. Entonces vamos a tener dos métodos que son el método de las corrientes de malla y un segundo método, bueno, el orden es independiente, hay algunos que le gustan más uno que otro, en el fondo es lo mismo. Es el método de los potenciales en los nodos. Pues aquí ya nos está diciendo nudos, mallas. Que no son nada más que una forma un poco más sencillo, quiero decir con ello que el sistema de ecuaciones va a ser más sencillo. Y os lo voy a poner de manifiesto, voy a intentar ponerlo de manifiesto. Voy a coger un ejemplo con un circuito que no podremos, creo que os lo puse el otro día, un circuito que ya no vamos a poder simplificar por los métodos habituales, ¿no?, de resistencias en serie. Va a ser un circuito de corriente continua, únicamente con resistencias. Luego, a continuación, más a lo largo de la clase, pues mi intención es también poner un circuito, el que os propuse además ayer, un circuito en el cual, aparte de resistencias, tengamos un condensador. Y voy a utilizar también los mismos métodos, ¿de acuerdo? Pero primero voy a tomar un circuito de corriente continua, únicamente con resistencias, que no se puede simplificar pues por los métodos habituales, como estaba diciendo, resistencias en serie, resistencias en paralelo. Entonces vamos a tener que resolverlo. Voy a hacerlo, digamos, de primeras con lo que voy a intentar hacerlo primeramente con lo que ya sabemos, aplicar puro y duro las reglas de Kirchhoff de las mallas y de los nudos, ver cuál es el sistema, cómo de grande es el sistema de ecuaciones, cuáles son las incógnitas, y bueno, a la vista de eso, pues decir, bueno, es un sistema que es bastante grande, vamos a intentar a ver si podemos de ese sistema con tantas incógnitas y con tantas ecuaciones reducirlo de alguna manera para poderlo, desde el punto de vista matemático, solucionar de una manera más rápida, más simple. ¿De acuerdo? En el fondo es lo mismo. Bien, estos son los basados naturalmente en las reglas . Y esto, en particular, este método, el método de los potenciales en los nudos, es el que tenéis explicado aquí en esta lección, esta grabación del curso 6.002 del MIT. Aquí tenéis al profesor Anand Agarwal, que es el que explica en esta lección, pues mucho mejor, evidentemente, que lo que puedo hacer yo, pero mi intención es, digamos, que sea una cosa parecida a lo que está haciendo este señor en esa. Es decir, ¿cuáles son métodos? Él propone 3 métodos o explica 3 métodos. Método 1, más o menos sobre el minuto 14. Ahí tenéis. Él lo llama el método 1, es lo que yo voy a hacer primeramente, que es cogerme el circuito, que os voy a proponer, yo diría que creo que es el mismo o muy parecido al que tiene él en la pizarra. Y aplicando únicamente las reglas de las mallas y de los nudos, pues ver cuál es el sistema de ecuaciones que obtenemos. ¿De acuerdo? Él explica, dice, hay un método 2, un segundo método. Bueno, lo que intenta decir es que muchos circuitos pues, se pueden resolver casi mirando los circuitos a los ojos y ya por la práctica que tiene uno al resolver circuitos, saber cómo van las cosas. Pero ese método 2 que está, me parece que sobre el minuto 24...
0. And for KVL, I just go around my loop. From A, I'm going to B, and from B, I'm going to come back to C. Okay, that's how I traverse my loop. Así lo pincho. And that is 0. Okay, good. So that matches what you have in your notes as well. So this 5 resistors. So there are... Parece que era sobre este minuto, pero ahora ya no. This is quite a grubby method of equations, Así. and I guess much more terse. And you will, develop your own intuition and be able to... Ahí está hablando de la intuición al resolver los circuitos. Bueno, ahí lo tenéis. El método 2. No era el... Me equivoqué, no era el 24, sino sobre el 28. Bueno, eso que tenéis ahí, que él escribe método 2, no es nada más que aplicar, ya estáis viendo, es simplificar los circuitos cuando uno tiene elementos en serie o elementos en paralelo, pues simplificarlo al máximo, y a veces, pues muchos circuitos, uno puede llegar por ese método tan sencillo simplemente a obtener la información que busca. ¿De acuerdo? O sea que, digamos, el método 1 es puramente las reglas de Kirchhoff, el método 2 es simplificar las resistencias en serie y en paralelo, y luego viene el método 3 más o menos sobre el minuto, si no me equivoco, 34. Aunque fijaos que es una lección de 49 minutos, o sea que os la podéis ver de principio a fin. Los primeros minutos lo que intenta explicar es bajo qué condiciones, digamos, todo lo que va a hacer a continuación tiene validez. ¿Dónde estoy? Ahí. Pone el método de los nudos. Bueno, es lo que yo he escrito, he llamado ahí el método de los potenciales en los nudos. Y no explica, si no me equivoco así, si no lo tengo mal en el recuerdo, no explica el método de las mallas. Insiste más o menos sobre este justo cuando empieza a explicar. Dice, este es, digamos, el caballo de trabajo, digamos, cuando uno quiere resolver circuitos, utiliza este método de los potenciales en los nudos, pero yo os quiero llamar la atención que el método de las corrientes de malla es, digamos, igual de difícil o igual de fácil que este. ¿De acuerdo? Bueno, hay que decir toda la verdad. Depende del tipo de circuito. A veces uno nos da un número de ecuaciones, un sistema de ecuaciones que es menor que el otro. O sea que, digamos, ahí es la práctica lo que hace ver a una persona si es mejor utilizar el método de las corrientes de malla o de los potenciales en los nudos. Eso eso lo dará la práctica en caso de que lo veáis en la asignatura de circuitos. Pero yo voy a mostraros los dos con un circuito que es con el que voy a trabajar yo. Ambos métodos. ¿Entendido entonces cuáles son mis intenciones hoy? Vale. Pues vamos a cogernos y a dibujar. Voy a utilizar un ejemplo. ¿Qué circuito es? Es el que os dibujé el otro día. Vamos a cogernos tengo aquí, voy a numerarlos. Esta va a ser la resistencia 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y aquí tengo pues una batería, un generador de corriente continua de valor epsilon. Vamos a ver. Entonces, resolver el circuito. ¿Qué significa resolver? ¿Qué es lo que nos dan como datos? Lo primero, o sea, resolver, vamos a ver claramente, separar qué son datos y qué son incógnitas. Los datos es simplemente cómo es la batería, las baterías, en este caso solo hay una, epsilon, y cómo son las resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. Estos son nuestros datos del problema y cómo están configurados, unidos unos a otros.
Y ahora las incógnitas, pues uno diría, yo quiero saber todo, quiero saber cómo es la intensidad y qué pasa por esta rama, cuál es la que pasa por esta otra rama, por esta rama, por esta rama, por esta rama, por esta rama. Voy a darles un sentido, voy a suponer que las intensidades, las corrientes van de esta manera, es decir, que aquí tendría sub 1, sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, cada una de las... Y luego, naturalmente, ahí también la que pasa por esta otra. O sea, que tenemos todas estas incógnitas. Si os fijáis en la lección y echáis un vistazo, le habéis echado ya a la lección del profesor Agarbal, veréis que él además considera, yo lo voy a intentar incluso un poco simplificar un poco más lo que él hace, él consigue un sistema de ecuaciones todavía mayor que el que voy a tener yo. Pero bueno, para no haceroslo demasiado grande, yo ya voy a aplicar, digamos, mientras lo estoy resolviendo, no solo las leyes de Kirchhoff, las reglas de Kirchhoff, voy a aplicar, sino implícitamente ya, mientras lo voy haciendo, voy a aplicar naturalmente la ley de Ohm. Y él no lo hace, digamos, para ponerlo todavía de una forma más complicada, con más ecuaciones, él también plantea la ley de Ohm adicionalmente, por separado. Eso es lo que no voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Si hiciese lo que él hace, entonces no solo tendría estas incógnitas, sino que encima tendría más incógnitas que serían pues, las correspondientes a los potenciales, las caídas de potencial, perdón. Las caídas de potencial o las subidas de potencial entre cada uno de los nudos. Es decir, por ejemplo, si yo llamo a este nudo el nudo A, este el B, este el C y este el D, ¿no? Entonces yo tendría, naturalmente, potenciales en cada uno de estos nudos. Es decir, que eso también serían incógnitas, ¿no? Para mí, con vosotros, estas no os van a aparecer en las ecuaciones porque voy a aplicar la ley de Ohm. A medida que vaya planteando las reglas de Kirchhoff, voy a ir simultáneamente aplicando la ley de Ohm a cada una de las ramas. ¿Entendido? Muy bien, pues este es nuestro circuito y como comentamos el otro día, este circuito no se puede simplificar por los métodos habituales. Las resistencias no están en serie, no están en paralelo, es decir, que no podemos hacer nada en ese sentido, de poder lograr al final una resistencia equivalente. Bien. ¿Qué aplicamos primero? Pues aplicamos, si queréis, la regla de las mallas. Primero. Mallas, caminos cerrados. Bueno, ¿cuántos caminos cerrados tenemos por aquí? Pues yo en principio veo así 4, a ver cuántos, 4, 5, vería, o sea, cada uno de vosotros está viendo a lo mejor diferentes. Por ejemplo, uno sería, voy a marcarlos con otro color, sería, por ejemplo, ¿no? Esta sería una malla, un camino cerrado. Otro sería, por ejemplo, en vez de ir por arriba, ir por abajo. Esa sería otra malla. Otra malla sería, por ejemplo, esta. Otra malla sería esta. Otra malla sería esta. Es decir, que como veis hay muchas posibilidades. No hay... Lo que sí es cierto, y eso es lo que veremos también matemáticamente, es que ¿son estas mallas independientes? No. Hay en este problema, en este circuito, hay únicamente 3 mallas independientes. ¿Cuáles son las mallas independientes? Es decir, que van a representar un sistema de ecuaciones independientes unas de otras, que no son combinación lineal unas de otras. Bueno, no hay una única elección, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que asegurarnos es que escojamos un número de mallas que cubra como mínimo todas las ramas. ¿De
acuerdo? Que no quede ninguna rama sin cubrir por una malla. A lo mejor escogemos mallas de más. O sea, si son aquí, he dicho 3 independientes y uno coge 4, pensando que es 4, no va a pasar nada porque una de ellas va a ser combinación lineal de las otras 3. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es no quedarse corto, es decir, que todas las ramas estén cubiertas. Es decir, no 2 mallas, en este caso van a ser 3, el número mínimo para que yo tenga todas las resistencias cubiertas, todas las ramas cubiertas. Voy a dibujarlo otra vez para no borrar aquí. Epsilon, esto era el 1, 2, 3, 4, 5, este era el nodo A, B, C y D. Esos son los nudos, ¿no? Entonces estoy... Bueno, ¿qué mallas voy a escoger? Voy a escoger, por ejemplo, esta, la que puse al principio. Arriba. Esta la voy a llamar A mayúscula para no confundirlo con los nodos. Y luego voy a escoger, por ejemplo, esta otra, la B, y esta otra, la C. Es decir, que voy a tener... ¿Y ahora? Regla de las mallas. Para la malla A, por ejemplo, empezamos por aquí, por este punto, ¿no? Me muevo en el sentido del camino tal como lo he dibujado. ¿Qué nos encontramos con el generador de corriente continua? Estamos subiendo el potencial, es decir, que tendremos epsilon. Muy bien, ya estoy por aquí. Ahora paso por la, fijaos que me voy por arriba, y paso por la resistencia 1. He puesto, que lo había puesto antes, voy a ponerlo aquí en azul, cómo estoy considerando las intensidades, ¿no? Estaba considerando aquí las intensidades de esta manera, esta era I, I1, I2, I3, I4 e I5. Vale, de acuerdo. Muy bien, estoy aquí en la resistencia 1. ¿Qué ocurre con el potencial? Fijaos que me estoy moviendo en el sentido de la corriente, es decir, que cae aquí en la resistencia el potencial, y ahora es cuando aplico la ley de Ohm. Si no, tendría que poner VB menos VA. La ley de Ohm lo que me está diciendo es que la caída de potencial aquí en este elemento es I1 por R1. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ya estoy por aquí. Ahora paso por la resistencia 4. Me estoy moviendo con la corriente, siguiendo el sentido de la intensidad de corriente I4, es decir, que aquí va a caer el potencial I4 por R4. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto ya estamos otra vez en el punto inicial, es decir, que tenemos 0. Ahora vamos a la malla B. Empiezo, por ejemplo, por aquí, por este punto. Me muevo en el sentido de la corriente, es decir, que va a caer el potencial I1 por R1. Pero ahora bajo por la resistencia 3. También sigo el sentido de la corriente que estoy tomando, es decir, que va a caer en esa resistencia el potencial una cantidad I3 por R3. Y ahora vuelvo, fijaos que estoy siguiendo este camino, vuelvo por la resistencia 2, pero me estoy moviendo por el camino B, por la malla B, en sentido contrario, en esta resistencia, en sentido contrario a la corriente que estoy suponiendo. Es decir, que aquí, desde este punto hasta este punto, si la corriente va en el sentido de izquierda a derecha, naturalmente está subiendo el potencial, no cayendo. Es decir, que aquí tendría un más. Esto era un 2, ¿no? Y 2 por R2. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora tenemos
En la C, empezamos si queréis por aquí, otra vez el mismo juego, cae el potencial en la 4, vuelvo por la 5, fijaos que entonces estoy subiendo aquí el potencial, una cantidad que es I5 por R5, y ahora subo por la 3 en contra de la corriente, por lo tanto sube el potencial más I3 por R3. Pero una cosa, ¿Sí? en la malla B, como la malla va en el mismo sentido que la intensidad... No, fíjate que las intensidades están aquí en azul, ¿eh? Y 2, las intensidades, estoy suponiendo que en la 1 va de izquierda a derecha, en la 3 la intensidad I3, y sub 3 es la intensidad que pasa por la resistencia 3. Y estoy suponiendo que es de arriba abajo, y en la 2 que es de izquierda a derecha. Y yo sigo un camino cerrado por aquí. Caídas de tensión y subidas de tensión. ¿Dónde tengo las...? Empiezo en este punto. ¿Cae la tensión desde este punto hasta este punto? Sí. Me estoy moviendo con la intensidad, con la corriente, I sub 1. Por lo tanto, cae una cantidad que es I sub 1 por R1 según la ley de Ohm. Menos I sub 1 por R1. Sigo por aquí. Os estáis adelantando porque sois antiguos clientes. Sigo por aquí, un segundo. Y cae, ¿cuánto cae el potencial? ¿Cae o sube el potencial? Si la corriente sigue este sentido, cae el potencial desde aquí hasta aquí, ¿qué cantidad? I3, el valor de la intensidad que está pasando por la resistencia 3, por R3. Y ahora sigo por aquí, pero aquí me estoy moviendo contra la corriente, la intensidad de corriente va de izquierda a derecha. Es decir, que este potencial subirá de aquí a aquí. ¿Cuánto sube? I2 por R2. Menos I1 por R1 menos I3 por R3 más I2 por R2 igual a 0. Esa es la regla de las mallas de Kirchhoff aplicada a esa malla. Es un camino cerrado, ¿no? Sí. Espera un momento, es que estáis los dos. Me da igual el orden. ¿Quieres tú mismo? Si la intensidad, ¿qué intensidad? ¿Qué intensidad? No, ¿cuál? ¿La intensidad I1? Yo estoy suponiendo que aquí, sobre la resistencia 1, la corriente se está moviendo de izquierda a derecha. Estoy suponiendo ese sentido. No, si yo me muevo, fíjate cómo me estoy moviendo, yo sigo un camino cerrado. Lo que estoy haciendo es, naturalmente, todo esto se basa, si lo habíais pensado, naturalmente, en esto. ¿De acuerdo? Entonces estoy viendo, a ver dónde, esto es las diferencias de potencial, ¿no? ¿No son esto las diferencias de potencial? ¿De acuerdo? ¿Cómo va el campo eléctrico? ¿Cómo va el campo eléctrico en la resistencia 1? Si la corriente estoy suponiendo que se mueve de aquí a allá, el campo eléctrico va de esta manera. Es decir, que está descendiendo el potencial a lo largo de la resistencia R1. ¿Está claro? Si al final, al resolver, fijaos que nos están saliendo ecuaciones, todavía nos tienen que salir más. No se os olvide un momento, por favor, cuál es mi objetivo. Perdona que te haya interrumpido. Mi objetivo es, todavía no he terminado, con el sistema de ecuaciones. Yo voy a aplicar a rajatabla la regla de las mallas y de los nudos de Kirchhoff. Y lo que vais a ver es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿De acuerdo? Todavía me faltan más ecuaciones que podremos resolver, ¿no?, a mano o a máquina, y nos dará el resultado. Uno dice, un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas para un circuito tan sencillo, porque esto es un circuito sencillo, ¿no? O sea que en cuanto uno empiece a complicarlo, pues le van a salir sistemas de ecuaciones bastante más grandes que ese. Entonces el problema no es desde el punto de vista conceptual, porque uno llega a las ecuaciones, sino es más bien un problema de resolverlo. No equivocarse en los signos, como estáis viendo por todas las preguntas, no equivocarse en los signos.
¿Cómo que no importa? ¿Cómo no va a importar que esto sea un más o un menos? ¿Cómo no va a importar que sea más o un menos? Yo lo que digo es que si el sentido de la malla es hacia ese lado y la corriente va al mismo sentido, yo lo pongo positivo, porque hay una No, caída de... vamos a ver, yo estoy viendo caídas de tensión son negativas y subidas de tensión estoy tomando como positivas, ¿no? Sí, pero Eso es lo que está. o en la fila, ¿dónde miras las caídas de tensión? Las subidas. Aquí yo sigo un camino cerrado. Estoy aplicando la regla de las mallas de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Es decir, estoy aplicando esto. Eso era la regla de las mallas de Kirchhoff, ¿no? La conservación de la energía. Parto de este punto. Paso de aquí a aquí. ¿Ha subido o ha bajado el potencial? Ha subido el potencial una cantidad que es epsilon, tal como he colocado, por favor. Preguntas, encantado de intentar aclararlas, a ver si soy capaz. Pero con ese murmullo, no sé si nos aclararemos entre las preguntas y todo eso. Allá vosotros. Yo estoy siguiendo este camino en rojo. ¿Es una malla? Sí, es un camino cerrado. Y lo que estoy viendo es cómo cambia el potencial al moverme yo a lo largo de ese camino cerrado, en el sentido que estoy siguiendo. Podría haber seguido el sentido contrario en el camino, ningún problema. ¿De acuerdo? Pero estoy siguiendo ese camino. Aquí, naturalmente, uno se mueve en un sentido. El sentido del camino lo he puesto yo. Lo mismo que cuando escogí, dije, hay varias posibilidades en las mallas. Naturalmente, para cada malla que dibujé yo antes, podría haber escogido el sentido contrario, es decir, haberme movido en el sentido contrario. ¿No? Vale. Pero yo he escogido un camino cerrado y me muevo en el sentido de las agujas del reloj. Al pasar de aquí a aquí, está subiendo el potencial. ¿En qué cantidad? Una cantidad que es epsilon. Ya estoy por aquí, todos estos puntos son equivalentes, tienen el mismo potencial. Ya me encuentro por aquí. Y ahora estoy yendo por arriba. Al pasar de aquí, de este punto a este punto, ¿qué ocurre con el potencial? ¿Sube o baja? Sí, es cierto que la intensidad de corriente que estoy suponiendo de esta manera, de izquierda a derecha, entonces va a bajar el potencial, cae el potencial. Estoy tomando subidas positivas, caídas negativas. Muy bien. ¿Cae el potencial? ¿En qué cantidad? Aplico la ley de Ohm. La intensidad por la corriente. La intensidad de corriente por la resistencia. Menos caída I por R. Muy bien, ya me encuentro por aquí. Y ahora, naturalmente, sigo mi camino, sentido de las agujas del reloj. Y me encuentro con la resistencia 4. ¿Sube o baja? Está suponiendo que la intensidad, que la corriente se mueve de izquierda a derecha en esa resistencia. Por lo tanto, si eso es así, está cayendo el potencial, ley de Ohm otra vez, en una cantidad que es I4 por R4. Caída menos I4 por R4. Y ya me encuentro otra vez en este punto que es el punto de partida. Por lo tanto, tiene que ser igual a 0 si se cumple la regla de las mallas de Kirchhoff, que es la conservación de la energía. No es nada más que eso, es decir, esto. ¿De acuerdo? Fijaos que en este circuito las intensidades son constantes, el campo magnético que van a crear va a ser constante en el tiempo, por lo tanto no se va a crear un campo eléctrico no conservativo. Es decir, esto. Esto tiene que ser igual a 0, en un camino cerrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Lo he hecho para la A. Lo he hecho para la B. Y lo he hecho para la C. ¿De acuerdo? Muy bien. 3 ecuaciones. Y tenemos aquí 6 incógnitas. Bueno, aquí me aparecen explícitamente I1, 5 incógnitas. Necesito más, ¿no? Necesito más ecuaciones. ¿Había alguna pregunta más? Porque por ahí levantasteis la mano y no quiero dar la impresión de que no quiero contestar ninguna. Vale. ¿De dónde las voy a sacar las otras ecuaciones? Naturalmente, de la regla del...
de los nudos de Kirchhoff. Sí, David, dime. No, es que, bueno, yo igual lo estudié de otra manera. Bueno, dejadme terminar hasta el final la clase y luego hablamos, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos al comienzo. Yo lo que quiero, a ver, estoy insistiendo, quiero poneros de manifiesto cómo aplicando a rajatabla la regla de las mallas y los nudos con la ley de Ohm, me va a salir un sistema de ecuaciones que os va a parecer complicado. Pero claro, hay gente que ya ha visto otros métodos. Otros métodos es lo que os estoy diciendo que voy a intentar explicar a continuación. Otros métodos que en el fondo son lo mismo que estoy haciendo yo aquí al principio, lo mismo que hace el profesor Anarbal ese en el MIT, que lo único que nos van a reducir el número de ecuaciones, ¿de acuerdo? De tal manera, más bien no es que reduzcas el número de ecuaciones, sino que estás haciéndolo en dos pasos. Primero resuelves un sistema de ecuaciones que es más pequeño y a partir de ese resultado pues vamos a obtener el resto de una manera muy sencilla, el resto de las incógnitas que tenemos. ¿De acuerdo? Fijaos, os insisto que aquí tenemos 6 incógnitas, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Vale. De aquí. Aquí teníamos 1, 2, y no se os olvide que estoy tomando el sentido de esta manera. 4 y 5. Muy bien, vamos a por el nudo A. ¿De acuerdo? Voy a tomar, ¿qué me dice la regla de es la conservación de carga? En una situación estacionaria, lo que tendremos que las corrientes que entran tiene que ser igual, la suma de las corrientes que entran, de las intensidades de corriente que entran en un nudo, tiene que ser igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen. O bien la suma con su signo de todas ellas tiene que darme 0. Vale. En el nudo A entra la intensidad I. Y sale la intensidad, sale, porque estoy tomando el sentido de esa manera, la 1 y la 2. Esto tiene que ser igual a 0. Entra corriente que entra positiva, corriente que sale negativa. Nudo B, estoy aquí. Entra la I1, sale la I4, esto es un 4, y la I3, vamos a ponerlo por orden, I3 menos I4, igual a 0. ¿De acuerdo? La C, ¿qué tenemos en la C? Entra la corriente 2, entra la corriente 3 y sale la corriente 5. Y en la D, ¿no? Entra la corriente 4, entra la corriente 5 y sale esta I, es esta I, naturalmente, es la misma que hay por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. De estas, por cierto, de estas ecuaciones, no todas son independientes. Tengo aquí cuatro ecuaciones, pero no son todas independientes. ¿De acuerdo? Ya aquí he metido realmente, tenemos como nudos independientes, solo tenemos 3 nudos. Tenemos el A, B y C, bueno, u otra elección. Aquí también uno podría ver cuál es la elección que toma. Pero bueno, en principio uno diría, yo veo esos nudos, estas son las ecuaciones. Fijaos que entonces, ya por lo que os estoy diciendo, si una de ellas es combinación lineal de las otras, me voy a quedar con estas 3, por ejemplo. Estas 3. ¿Y cómo sabes cuál es combinación lineal de las otras? O bueno, si quieres, por ejemplo, estoy diciendo I1, I2, I3, I4, I5, ¿no? Uno puede ver ya aquí claramente que de esta y esta, lo que me va a dar es que lo que entra por aquí, I1 y 2, tiene que ser igual I4 más I.
Es decir, que yo puedo sustituir esas dos por esa otra, digamos que es eliminar y. ¿Está claro? Bueno, en definitiva, en conclusión, si aplico las reglas de Kirchhoff y la ley de Ohm, obtengo un sistema de 6 ecuaciones y 6 incógnitas. 6 incógnitas, que son y 2, y 3, y 4. Un sistema de 6 ecuaciones lineal, ¿eh? ¿Sabéis? Es un sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? De aquí, naturalmente, podríamos obtener cuáles son los potenciales VC. Y uno diría, VD realmente no puede obtener fijaos que los potenciales, el potencial está definido, no, lo que está definido son diferencias de potencial. Es decir, que lo que podemos obtener las diferencias de potencial. Si nosotros asignamos lo mismo que se hace siempre un potencial, un nivel de referencia en el potencial, aquí en los circuitos es simplemente escoger en qué punto, en qué nodo nosotros consideramos el potencial cero. Ese le llamamos potencial de referencia. Y normalmente se suele dibujar esto, si tengo aquí el circuito, otra vez. Digamos, en qué nodo estamos uniéndolo a tierra, entre comillas. ¿Qué significa a tierra? Por ejemplo, este. Bueno, que nosotros estamos precisamente tomando potencial cero aquí. O potencial de referencia. ¿Se entiende? ¿Entendéis? No, por las miradas creo que no. Aquí delante, creo que no, lo que acabo de decir no sé si ha calado eso o no lo he dicho. Vamos a ver. ¿Qué se define físicamente? ¿Qué está definido? Son diferencias de potencial, ¿no? ¿De acuerdo? El potencial en sí no está definido, son diferencias de potencial. Entonces, uno escoge decir, ¿cómo es la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio? Si uno dice, bueno, yo tomo para un punto el potencial, lo considero cero, entonces ya tiene definido el potencial respecto a ese punto que tomo como cero en cualquier otro punto del espacio. Y lo mismo en un circuito. Lo mismo en un circuito. Esto lo acabo de decir porque uno diría, hombre, tienes como incógnitas potencial en A, potencial en B, potencial en C, nudo C, y potencial en D. Realmente no es así. Lo que tienes son las diferencias de potencial entre los nudos. Si tomo como 1, este, por ejemplo, lo considero 0, arbitrariamente puedo hacerlo. Entonces, ya a partir de este, tendré valores correspondientes para cada uno de ellos. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo de las intensidades llego a los potenciales? Naturalmente aplicando la ley de Ohm, otra vez. ¿No? Si este era el A, este el B, este el C y este el D, y yo tomaba las intensidades de esta manera, entonces, ¿cómo va a ser el potencial VB, mejor dicho, VA menos VB? ¿Cómo es? Esta era el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, chupado.
I1 por R1. Cuidado con los signos. Fijaos que VA estamos viendo que está a mayor potencial que VB si la corriente sigue ese sentido. Es decir, y ahora podéis hacerlo también para los otros nudos, es decir, que yo podría haber considerado el sistema de ecuaciones todavía más grande. Como incógnitas también puedo considerar e incluir, poner en las ecuaciones VA, VB y VC. Es decir, que por si no os parecía suficientemente grande el sistema de ecuaciones, todavía lo puedo hacer más grande. Lo he hecho, y os advertí, dije, voy a ponéroslo un poquitín más sencillo, aplicando directamente, claro, aquí lo que estoy aplicando es la ley de Ohm, y eso lo he incluido en la regla de las mallas, según iba aplicándola a cada una de las mallas que estaba considerando, la A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Pero si vais al minuto 14 de la lección 6.002 de este señor, veréis cómo él no tiene consideración, iba a decir en broma, es una broma mía, no tiene consideración con los alumnos y le aplica a rajatabla, dice, estas son las reglas de Kirchhoff, mallas, nudos, pone explícitamente en la regla de las mallas los potenciales, no aplica la ley de Ohm, y a continuación, en el sistema de ecuaciones, también pone la relación entre los potenciales y las intensidades, es decir, aplica la ley de Ohm. Le sale entonces, si miráis, un sistema de ecuaciones todavía más grande que el que he puesto yo aquí. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Muy bien, es un sistema de ecuaciones lineales, independiente, hay que resolverlo. ¿Qué método utilizaríais? Pues yo diría Cramer, ¿no? A mí si me pregunta alguien, pero cada uno utiliza el método que le da la gana. Ahí tenéis mano libre conmigo, no. A mí mientras sepáis resolverlo, si a mí me preguntan, yo, que es lo que tengo así en la cabeza, utilizo el método de Cramer para resolverlo. Pero, claro, uno se da cuenta ahí de que entonces está luchando con determinantes de matrices 6×6. ¿No? No es 6×6. Es divertido, es una broma que hago yo, es divertido hacer un determinante 6×6. Hombre, sinceramente, no. Si tenéis, eso sí, si tenéis el ordenador o cualquier calculadora que os permita resolver, que ahora ya a mano, que os permita resolver este tipo de problemas, no hay, a mí qué más me da que sea 6×6, que con cuidado, eso con mucho cuidado. Uno piensa que da igual y no da igual. ¿Por qué? Porque los métodos que utilizan las calculadoras y los ordenadores muchas veces son métodos numéricos, no son métodos exactos. Y esos introducen errores de redondeo. Cuanto mayor es la matriz que estáis considerando, mayor el error crece exponencialmente. De hecho, os puede dar un resultado que no tiene nada que ver con la realidad. Una matriz 100% resuelta con el ordenador, si uno no ha tenido cuidado y escoge bien el método y lo mira con detenimiento, puede no tener nada que ver el resultado numérico de la solución con la realidad, debido a los errores de redondeo, al aplicar métodos matriciales. Eso es una cosa muy bonita que en todo caso os deben enseñar, si lo desean, los profesores de matemáticas en una asignatura, ¿no?, que se llama métodos numéricos, me imagino. Pues en ese principio yo, si la tuviese que enseñar, hablaría algo de eso ya en profundidad, de por qué, de dónde surgen esos errores numéricos de redondeo. O sea que mucho cuidado con eso. Vale. Ya, pero el asunto es que yo quiero que también sepáis hacerlo a mano, por ejemplo, este problema. Entonces vamos a ver cómo intentamos simplificar nuestro problema, este mismo. Y para ello, pues vamos a utilizar lo que se conoce como método las corrientes. La misma anotación que antes.
Y ahora lo que voy a considerar es, otra vez, fijaos, corrientes de malla. Este circuito se puede poner como suma de varias mallas cerradas. Mallas, bueno, ya cerrada lo puedo quitar, mallas son caminos cerrados. Uno, por ejemplo, el que voy a utilizar el mismo, si queréis. La malla A. Otra, la malla B. Y otra, la malla C. Y el único truco, si es que se le puede llamar a eso truco, es asignar a cada una de las mallas una corriente en esa malla. Es decir, que ahora voy a introducir en la anotación ya veis que no estoy hablando de I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5 e I, sino estoy diciendo que voy a trabajar con mallas, caminos cerrados, y sobre cada camino yo estoy suponiendo que tengo una intensidad, una corriente. Naturalmente, claro, tenemos mallas que comparten ramas, ¿de acuerdo? Y en eso entonces es cuando tengo que tener cuidado al aplicar la ley de Ohm para ver cómo es la caída de potencial en cada una de esas ramas, porque hay veces que la intensidad se va a sumar, las mallas se suman, si las corrientes de malla van en el mismo sentido, o se restan si van en sentido contrario. Estoy tomando entonces, fijaos, recorro los caminos en el sentido, otra vez, en el sentido horario, tal como lo he marcado aquí. Bien, y aplico a cada una de ellas. Para la malla A, o sea que parece que estoy repitiendo, sí, de hecho en el fondo estoy repitiendo lo que estoy haciendo, pero ya veréis cómo aquí os dais cuenta de que solo tengo tres incógnitas. Solo tengo tres incógnitas. Bueno, empecemos por la malla A. Empiezo por aquí, esto era epsilon. Otra vez, subidas de potencial. Paso de aquí a aquí, sube el potencial una cantidad que es epsilon. Estoy en la 1, 2, 3, 4 y 5. Ya me encuentro por aquí, ¿de acuerdo? ¿Sube o cae el potencial? Aquí entre estos extremos, de la resistencia 1. Fijaos que me estoy moviendo en la malla. ¿Cómo se mueve la corriente de malla? De izquierda a derecha, es decir, que está cayendo el potencial una cantidad que es IA, pero también está pasando la corriente de la malla B y en el mismo sentido, para la malla B también está cayendo el potencial, es decir, que tendré por R. Vale. Sigamos, ya me encuentro por aquí y ahora por la rama 4. Vuelvo a obtener lo mismo, me estoy moviendo tanto, fijaos que la malla 4, la rama 4 es compartida por la malla A y por la malla C. Esta era la B y esta era la C. Y los sentidos de las corrientes en la malla A y en la malla C también es el mismo. De tal manera que entonces de aquí a aquí va a caer el potencial, menos cae el potencial, IA más IC por R4. Ya me encuentro otra vez en el punto de partida igual a 0. Para la malla B, empiezo, pues, por ejemplo, por aquí. Sentido horario. Cae el potencial menos, ¿cuánto? IA más IB por R1. Ahora ya paso, fijaos por el camino este, paso por la rama 3. Y aquí cae el potencial en una cantidad que es, ¿cuánto? IB, cae el potencial para B, pero sube el potencial para C. Aquí el sentido de la malla B es contrario al de la malla C. Comparten la resistencia, la rama 3, pero con sentidos contrarios. Es decir, que tendré aquí menos IB menos IC por R3. Ya me encuentro por aquí. Y ahora la resistencia, la rama 2, únicamente la tenemos en la malla B, ¿no? De tal manera que entonces, al moverme de derecha a izquierda, siguiendo la intensidad de la malla B, cae el potencial, ¿no?
¿En qué cantidad? Menos IB por R2. Igual a 0. Perdón. No te he entendido. ¿La corriente en? La corriente en la rama 2, fíjate que yo estoy considerando que la malla B tiene una intensidad de malla asociada que va en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. De tal manera que ahora la intensidad que está pasando, la corriente que está pasando por la resistencia 2 va de derecha a izquierda. ¿Vale? Muy bien. Y ahora para la malla C, o sea que ya veis que aquí el problema no es saberse de memoria las reglas, sino los signos. Entender entonces dónde estoy subiendo, dónde está cayendo el potencial, es únicamente la dificultad, es esa. Es fácil equivocarse. Ahora para la malla C, por ejemplo, empiezo por aquí. Otra vez tengo que la rama 4 es compartida por la A y por la C, es decir, que tendré que el potencial en IA más IC por R4. Ya estoy por aquí, en la 5, la resistencia 5, la rama 5 únicamente la tiene la C y cae el potencial IC por R5, ¿no? Y ahora, fijaos, me encuentro por aquí y paso otra vez hacia arriba. Cae el potencial para la malla C y sube el potencial para la malla B, porque está compartida. Es decir, que tendré aquí un menos IC menos IB por R3, igual a 0. Muy bien, y ahora es simplemente poner esto en forma matricial. Ahora sí, explícitamente para esta es un problema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, lo voy a poner en forma matricial. Voy a borrar aquí arriba porque necesito naturalmente... ¿Sí? La IA, o sea, puedes coger por donde quieras. No he entendido tu pregunta. En vez de coger la que pase por la resistencia 1 y la 4, puedes coger que pase por la 4, o sea, por la 2 y por la 5, o por ejemplo, otra malla. Claro, ese es el comentario a tu pregunta, no me queda más remedio que contestar, es el comentario que hice desde el principio de decir, por supuesto que no es la única elección posible, que quede bien claro, no es la única elección posible de mallas independientes. Recordáis que tomé también por abajo incluso una cosa más enrevesada, podía ir por aquí, subir por la 1, bajar por la 3, ir por la 5, esa es otra, o por ejemplo ir por aquí, ir por la 2, subir por la 3, ir por la 4, es decir que elecciones tenéis unas cuantas, ¿no? Ya he perdido la cuenta de cuántas, me parece que puse unas 7, ¿no? Me parece. 1, 2, 3, sí, 7 mallas. Con estas dos que he añadido ahora, 7 mallas. ¿Son independientes? No, no son independientes. Únicamente hay 3 mallas independientes. ¿De acuerdo? Es decir, matemáticamente es como cualquier camino cerrado lo puedo poner como combinación lineal de esas mallas. Bien, vamos a ver, forma matricial. Forma. La forma matricial. Aquí tengo un término independiente que es épsilon. Es decir, que puedo pasar aquí y poner cambio el signo. Y aquí puedo cambiar el signo a todos ellos. De hecho, puedo poner aquí el épsilon a la derecha, y así me queda más bonito. Y voilà, épsilon. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué tenemos aquí en esta matriz? La primera fila, por la primera columna, me tiene que dar el primer resultado. ¿Qué tenemos aquí en la primera fila? Tenemos, por favor, R. ¿Dónde tengo IA? Tengo en R1, tengo IA aquí y aquí. Es decir, R1 más R4.
En la B la tengo únicamente aquí, R1. Y la C la tengo aquí, R4. ¿De acuerdo? Si yo hago esta multiplicación, R1 más R4 por IA más R1 por IB más R4 por IC, me da epsilon. Vale, perfecto. Es la ecuación que tengo ahí. Ahora me voy a la siguiente. ¿Dónde tengo IA? Lo tengo aquí y nada más. R1. ¿Dónde tengo la B? La tengo aquí, aquí y aquí, que es R1, R2, R3. Muy bien. Y ahora para la C. ¿Dónde la tengo? La tengo aquí únicamente. Menos R3. ¿De acuerdo? Fila por columna me da igual a 0. Perfecto. Y ahora para la última. ¿Dónde tengo ya? La tengo aquí, en ningún otro sitio. R4. La B donde la tengo, aquí, menos R3. Y la C la tengo aquí, aquí y aquí, que es R3 más R4 más R5. Una cosa. ¿Sí? En la ecuación del medio que multiplica IB, que es R1 más R2 más R3, ¿no sería menos R2? ¿Dónde tengo aquí? IB por R1, IB por R3, IB por R2. Si no me he equivocado en los signos, es, ¿no? Lo único que hice, vale. Bien, vamos a poner esto un poco más bonito, que aquí dejé esto, R3 más R4 más R5. Muy bien. Primero, ¿qué nos llama la atención de esto? Que es simétrica, efectivamente. Es una matriz real y simétrica. Esa es una comprobación que tenéis que hacer. Si no os hubiese salido simétrica, es que os habíais equivocado en algún signo. ¿De acuerdo? Pero las matemáticas me dicen, porque a mí me dan este problema, ¿no? Una matriz que es real, y el resultado, la solución puede ser compleja. No tiene por qué ser la solución a este problema, no tiene, en principio, si solo me dicen que es una matriz real y no me dicen nada más, no tendría por qué ser el resultado real. Es decir, que podría darse el caso, ¿no? Si uno ve y no se da cuenta de que es simétrica la matriz, uno podría pensar, ostras, pues a lo mejor las intensidades de corriente son complejas. ¿Qué significa complejo? Que en la realidad no existen una parte compleja. Bueno, las matemáticas me dicen que si yo tengo esta matriz real y es simétrica, va a tener solución que es real. ¿Solución? La solución es real. Eso me lo dicen ya las matemáticas. O sea que, mejor que... Porque si no, tendría un problema. Es decir, construyo un circuito y no hay intensidades reales, sería un problema. Bueno, no os preocupéis, que entonces por eso la matriz tiene que ser simétrica. Y ahora aplicáis Cramer, piti, y lo solucionáis. ¿Hace falta que lo diga explícitamente, lo del método de Cramer, si yo lo utilizase? ¿Hace falta? Sí o no. Ahora es el momento de decir, si no, el que, digamos... Ahora, yo solucionar esto, porque ahora al final tenéis que darme los resultados. Bueno, yo cogería, o sea, yo mismo me ponen este problema y yo digo, aplico el método de Cramer. ¿Que otro quiere aplicar otro método? No hay ningún problema. ¿Hay alguno que no sepa resolver este problema? ¿Perdón? Bueno, puedes hacer una triangulación, ¿no? ¿Qué os han enseñado en matemáticas? Esa pregunta sería, ¿qué te han enseñado en la asignatura de matemáticas de álgebra? Métodos, ¿no? Sí, yo me acuerdo de un método, pero que hace
Vamos, me acuerdo, que es ir haciendo ceros, ir transformándola. Por favor. El problema es matricial. Te estoy diciendo, es un sistema de ecuaciones. Sí, intenta resolverlo por el método que tú quieras. Pero yo te recomendaría un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, pues pones una, ¿no? Despejas una, la metes en la otra ecuación. Sí, ese es el método sencillo, iba a decir, con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero te puedo asegurar que con tres ecuaciones y tres incógnitas ya te vas a perder. Por no decir 4 ecuaciones, 5 ecuaciones, y ya no 100% o 120%, 120 por 120, una matriz. Entonces ya lo de hacer eso, no. Por eso en álgebra os enseñan métodos. Un primer método, pero ahora ahora sí que hablo de memoria de hace muchos años. ¿No? Empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, que en realidad se basa en eso de ir despejando, hacer ceros, es hacer la matriz triangular. Entonces, ir despejando cada una de las incógnitas. Yo he preguntado aquí explícitamente, ¿hay alguien que no lo sepa resolver? Porque en ese caso le digo, el método de Cramer es este. Pero como todos deberíais saberlo, no me extraña. ¿Sí? O sea, si a mí me decís, resuélvelo, lo voy a resolver aplicando el método de Cramer. Y uno. Igual. Al determinante de toda esta matriz. La llamo M, ¿no? El determinante de M. Y ahora, en el numerador tienes otro determinante. Lo único que tienes que hacer es sustituir. En el caso de IA tienes que sustituir la primera columna por la que tienes aquí. Es decir, que tendrías epsilon 0, 0. Cuidado, en este problema me dan dos ceros. Si tengo más baterías, es posible que todos los términos a la derecha de la igualdad sea un vector que sea distinto de 0 todos los términos. Y aquí únicamente dejas los otros elementos tal como estaban. R1, R2 más R3. Y aquí menos R3. Es decir, esto, y aquí R4, menos R3, y aquí R3 más R4 más R5. Eso para la intensidad de la corriente de malla A. Para la B, lo único que tienes que hacer es sustituir esta columna por epsilon 0, 0. Y para la C, pues ya te puedes imaginar, sustituyes la tercera columna por epsilon 0, 0. Es decir, que tienes que hacer en total cuatro determinantes. Uno, el del denominador para todos ellos, que es común, y 3 para el numerador. Pero aquí os dais cuenta de que es muy importante escoger, y ahora sí viene, quizás es interesante. Si yo tengo más baterías, ¿cuáles son las mallas? ¿Qué recomendaciones? Escoger las mallas de tal manera que tengas aquí a la derecha cuantos más ceros mejor. Es decir, es evitar ¿cómo consigo tener ceros a la derecha? Pues escogiendo mallas por las cuales no tenga ninguna batería, ningún generador. ¿Entendido? No siempre es posible encontrar, pero bueno, cuantas más mallas encuentres, caminos cerrados, a lo largo de los cuales no tengas ninguna batería, tanto mejor para ti a la hora de aplicar Cramer. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí este determinante está chupado. Es esto por el determinante 2 por 2. El otro va a ser 0, 0, es decir, que únicamente tienes realmente un determinante 2 por 2. Por eso es importante escoger las mallas. En el fondo te va a dar igual, salvo a la hora de hacer los resultados, las operaciones matemáticas. Bien, tenemos, entonces, lo hemos resuelto y tenemos IA, IB e IC. Es posible que nos salga positivo o negativo. Ahí yo no he dicho real, pero no he dicho que sean positivos. ¿De acuerdo? Pero no hemos contestado al problema. En el problema nos están preguntando cómo son las intensidades en cada uno de los elementos. Es decir, por ejemplo, en la resistencia 1. O bueno, antes de eso, ¿cuál es la intensidad I que ponía yo? La que pasa por la batería. ¿Cuál es la intensidad en I? Únicamente es la malla A, por lo tanto, IA. La I1, os recuerdo, tenéis ahí el dibujo.
no sé si ponerlo otra vez, bueno, sí, rápidamente. Teníamos, esta era la A, la B y la C. A, B y C. Y ahora teníamos aquí la 1. ¿Cómo será la intensidad en 1? La suma de las dos. Fijaos que las dos corrientes de malla van en el mismo sentido, por lo tanto va a ser IA más IB. La I, esta era la 2, ¿no? La I2, ¿cuánto va a valer? Pues es simplemente la de la malla B. ¿Con qué sentido? Fijaos, si me sale positivo significa que entonces la corriente se está moviendo a lo largo de la resistencia 2 de derecha a izquierda. Si IB sale positivo. Si IB sale negativo, significa que entonces va de izquierda a derecha. Aquí, tal como está puesto este circuito, forzosamente nos va a dar IB, que nos va a dar negativo. O sea, que se desvían en el nudo en el nudo A, las intensidades, lo lógico es que vayan de esta manera y de esta otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, uno conflictivo aquí, en la 3, la I3. ¿Qué tengo? I B menos IC. Si sale positivo, eso quiere decir que la corriente va ¿de dónde a dónde? La corriente en la resistencia 3 va, si sale positivo, de arriba a abajo. Si sale negativo, tiene el sentido de abajo hacia arriba. Y eso hay que decirlo explícitamente. O sea, porque a nosotros nos están preguntando cómo son las intensidades en cada una de las ramas. No vale decir, vale tanto, 25 amperios. No me vale decir 25 amperios. No es toda la información, me tienes que decir el sentido. 25 amperios, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, lo que sea. Se mueve de tal manera. Y el resto, pues ya os estáis imaginando cómo se puede completar. Ya tenemos entonces de un problema que hemos simplificado, que son un problema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, obtenemos todas las intensidades y a continuación, evidentemente aplicando la ley de Ohm, todos los potenciales en los nudos. ¿Alguna duda? Si en I3, tal como lo estoy yo poniendo, I3, IB menos IC, si esto es positivo, eso significa que la malla B tiene más fuerza, más intensidad que la malla C. Es decir, que en la malla B va hacia abajo y en la malla C va hacia arriba. Claro, si me sale positivo es que va más hacia abajo que hacia arriba. Bueno, este es el método de las corrientes de malla. Porque tú estás tomando las mallas con ese sentido. Las corrientes de malla, si I3 tú has resuelto el problema. E imagínate que te sale en IB positivo e IC positivo, ¿no? Pero IC menor que IB. Eso significa que está bajando más por la malla B que subiendo por la malla C. ¿De acuerdo? ¿Alguien me podría haber puesto I3, IC menos IB? ¿Vale? Ningún problema. Si te sale positivo, ¿qué significa? Que la malla C tiene más intensidad. Es decir, que si te sale positivo haciendo esta operación, la corriente va de abajo a arriba. Y si te sale negativo, te va de arriba a abajo. Pensadlo. Y me ponéis las preguntas porque quiero completar en estos 5 minutos el otro método. Me las ponéis en Moodle. Tenía un segundo método, que era el método de los potenciales en los nudos. Otra vez con el mismo ejemplo.
tenía aquí el nudo A, nudo B, nudo C y el nudo D que está puesto a tierra. ¿De acuerdo? Ese es el potencial que estoy cogiendo yo de referencia. 0. Muy bien, vamos a ver. Este era el 1. ¿Y ahí tú por qué, cómo sabes dónde poner la toma de tierra? La pones donde te salga de las narices. Tú escoges, no es, o sea que no es, te lo digo así en broma, escoges el potencial de referencia donde tú quieras. Es decir, que yo podía haber dicho, aquí está tierra. Y es válido, no hay ningún problema. Sí. No, yo no he dicho que dé igual. No te da igual desde el punto de vista matemático. Es más sencillo, conclusión, es más sencillo el sistema de ecuaciones que vas a obtener si escoges como nudo de referencia aquel que tenga más ramas a ese nudo. ¿De acuerdo? O sea, según la física, tú puedes escoger el nudo que quieras como referencia. Pero como tú al final tienes que resolver un sistema de ecuaciones y lo quieres lo más sencillo posible, ved por favor el comentario, como lo dice también el profesor Agarbal, como dicen, da igual cuál es que escojáis uno u otro, pero el sistema de ecuaciones os va a salir, el problema matemáticamente es más sencillo si escoges como nudo de referencia aquel que tiene más ramas unidas a ese. Aquí uno está diciendo, hombre, el A, el B, el C y el D todos tienen 3, pero ¿y por qué tienen que ser 3? Pueden ser 25 ramas que confluyen en un mismo punto. Entonces, escogería yo siempre como nudo de referencia ese. ¿Vale? Muy bien. ¿Y en qué se basa el método de los potenciales en los nudos? En la regla de Kirchhoff. En los nudos. Muy bien. Vamos a cogernos el nudo. ¿A qué me dice la regla de Kirchhoff de los nudos? Que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual, de las intensidades de corriente que entran, tiene que ser igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver aquí en el nudo A qué es lo que tenemos. ¿Cómo es el...? Y fijaos que eso lo tengo que poner en función de los potenciales, por eso se llama los potenciales de nudo. Uno está pensando, esos son corrientes, intensidades de corriente, entonces ¿por qué le llama potenciales? Porque yo voy a aplicar, naturalmente, ahora con resistencias, la ley de Ohm. Bueno, ¿cuál es el potencial en A? Menos el de D. El de D es 0, es decir, que el potencial en A es épsilon. ¿No? Esto es esto. Es decir, que en este caso, ya veréis como en este problema va a ser más sencillo incluso aplicar el método este de los nudos, de los potenciales en los nudos, que el otro, porque voy a tener en realidad un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. B, el nudo B. ¿Cómo tenemos aquí? Tenemos 3 ramas. Vamos a ver cómo son los potenciales en cada una de ellas. VB, VA y VC. VB menos VA dividido por R1, VB menos VA dividido por R1, me da, naturalmente estoy aplicando la ley de Ohm, cómo es la intensidad. Si es positivo, es decir, que VB es mayor que VA, eso quiere decir que la corriente sale de ese nudo. ¿Vale? Pues tomo como positivo las que salen. Más, ahora tomo VB menos VC dividido por, ¿qué resistencia? R3. Si VB es mayor que VC, entonces tengo que también sale la corriente de ese nudo. Más, es decir, que aquí la ayuda, fijaos, es tener en cuenta, coged siempre primero el nudo que estáis considerando menos el potencial en los otros nudos y aplicáis la ley de Ohm. Y así no os vais a equivocar jamás con los signos. Más, y ahora tengo VB menos VD, que es 0, dividido por R4, y esto tiene que ser igual a 0, naturalmente.
Y ahora me queda el nudo C. Lo voy a poner aquí. Otra vez. VC menos VA, VC, perdón. Esto es una A, una C, una A, dividido por R2 más VC menos VB, dividido por R3 más VC menos 0, menos VD, 0, dividido por R5, igual a 0. Perdón. El de la A. El más sencillo. Fíjate, tienes aquí el potencial 0 y aquí tienes el potencial A. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre este punto y este punto? La batería. Cuidado, pensad cómo sería si yo meto una resistencia ahí. ¿Ya? Gracias por la pregunta. ¿Cómo cambia el problema si yo añado una resistencia ahí? Cambia el problema, por supuesto que cambia el problema. Mirad a ver, pensad a ver si sois capaces de ver cómo modifico este sistema de ecuaciones también desde el otro punto de vista, desde el otro método. El último comentario, por favor, y así termino. O sea que aquí lo que tengo es 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero una de ellas es inmediata. Es decir, que el sistema D también lo podéis expresar en forma matricial. Ahora las incógnitas son VA, VB y VC. En el fondo es un sistema, una matriz 2×2, con 2 incógnitas que es VB y VC. Ya ni siquiera merece la pena aplicar Kramer. Si hay más nudos, naturalmente sí. Muy bien, pues aquí lo dejamos.